amigos de BPI TV, muchísimas gracias por el contacto. En este momento son las 4:02 de la tarde. Nos encontramos en el este de Caracas, municipio Chacao, con el director ejecutivo del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, acompañado también del director Gonzalo Imión, quienes van a dar un balance sobre la situación de los presos políticos en Venezuela. Escuchemos sus palabras. Bueno, primero, buenas tardes. Aquí nos encontramos con el director también del Foro Penal, Gonzalo Imión Santomé, y acompañados de familiares de presos políticos, pero también de presos o de expresos políticos. Aquí está Vasco da Costa, José Luis Santamaría, si quieren acérquense para acá. Está Mariana Ortega, la hermana de Efraín Ortega, recientemente liberado. Lisbeth Áñez se encuentra por aquí, Mamá Liz, ven Mamá Liz con nosotros, que también está por acá. Y bueno, están también familiares de presos que nos están acompañando. Está el caso, bueno, varios casos que ustedes tienen además oportunidad de compartir con ellos. Y que también con ellos vamos a expresar vamos a más bien hablar consideraciones en relación con el tema electoral, con lo que ocurrió después de las elecciones, porque como ciudadanos tenemos interés en lo que ocurrió y en lo que va a ocurrir, pero más allá de eso hay que recordar que las mayores víctimas de la situación política del país, de la situación social, probablemente podemos decir que son los presos políticos. En este sentido, yo quiero comenzar con una breve historia de cómo llegamos o cómo se llegó a las elecciones regionales y también de aclarar nuestra posición en relación con algunas, digamos, opiniones o expresiones que han hecho algunos dirigentes políticos en relación con lo que ha ocurrido recientemente. Yo voy a comenzar por este gráfico, que yo creo que es importante analizar. Y este gráfico expresa claramente las detenciones que ocurrieron desde abril hasta agosto del año 2017. Y las detenciones están totalmente relacionadas con las manifestaciones. Es decir, cuando ustedes ven un pico en detenciones, es el día donde mayor cantidad de personas salieron a la calle. Y eso expresa pues claramente el nivel o la masa de personas que salieron en alguna fecha específica entre abril y agosto de 2017. En este sentido, yo quiero aclarar inicialmente algo que he oído de algunos dirigentes políticos, que está totalmente errado, de que supuestamente como consecuencia de la disminución de la protesta es que se llevó a cabo un proceso electoral, porque no había pues ningún tipo de, digamos, de apoyo de personas en la calle. Eso es totalmente falso. Y les voy a, para que ustedes más o menos tengan una idea, ahora este gráfico, voy a hacerle un zoom a esta última parte, que es entre el 16 de julio y el 3 de agosto del año 2017. Este zoom resulta ser así. Este es el 16 de julio, donde hubo, posterior a ello, recuérdense qué sucedió el 16 de julio. El 16 de julio fue las elecciones del plebiscito o referéndum que realizaron ciudadanos de la oposición, donde se solicitaba, entre otras cosas, o se establecía, entre otras cosas, que había ilegitimidad en el gobierno que había propuesto por la propia Mesa de la Unidad, un gobierno ilegítimo, dictatorial, ciertas cosas más o menos parecidas en unas preguntas que las personas respondieron. Fíjense el 20 de julio. El 20 de julio hubo casi 400 personas detenidas. Fue un día de manifestaciones en todo el país. Luego las manifestaciones bajan 22, 25 de julio, aumentan otras el 25 de julio. Bajan un poco y aumentan el 29 y 30 de julio. Si nosotros vemos la relación de todos los días de manifestaciones, desde el 1 de abril hasta finales de agosto, vamos a observar que las manifestaciones se mantuvieron, bajaron un poco, no en julio, bajaron un poco en junio y volvieron a aumentar en julio y aumentaron enormemente a finales de julio. Si lo vemos en promedio, observamos esa situación. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cierto, y eso yo creo que es uno de los objetivos esenciales de estas declaraciones que estamos haciendo,
digamos que se le eche la culpa a la gente en la calle, a la protesta, el reclamo ciudadano de ir a regionales. Porque yo he oído por allí que se fue a regionales y se paró la protesta o se dejó de protestar porque la gente no estaba en la calle. Eso no es cierto. Lo cierto es que particularmente el 3 de agosto o el 2 de agosto se convocó, o al menos el partido AD convocó a elecciones regionales. Y el 30 de julio hubo una Asamblea Nacional Constituyente elegida. Sea una o la otra, esto es lo que reduce las protestas. Pero hay un elemento importante que aumenta las protestas por acá, que es que Smartmatic, la empresa encargada de llevar a cabo el sistema o la sistematización pues, del tema electoral, expresó claramente el 2 de agosto o el 1 de agosto que había fraude en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente o que había irregularidades. Eso sí lo acompañamos porque en el mismo titular hubo el llamado elecciones regionales. Lo que ocurrió es que algo que evidentemente trajo como consecuencia un aumento de la protesta en esos días, que fue el 2 de agosto, lo redujo por completo el llamado a elecciones regionales. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque nosotros no estamos aquí para juzgar o criticar a los sectores políticos, porque hay un punto esencial que queremos llamar la atención como ciudadanos y como representantes o parte pues importante de representación de la sociedad civil. El liderazgo político debe, y exigimos eso, respetar la decisión ciudadana de aquellos que se abstuvieron o de aquellos que votaron. Y eso es un derecho ciudadano a la participación política que se decidió. No es la abstención, no podemos decir que es consecuencia, pues, de una irresponsabilidad o, como dijeron por ahí, de un acto criminal de los ciudadanos. No, es consecuencia de la incoherencia, es consecuencia del irrespeto y es consecuencia, y debo decirlo en cierta forma, de la falta de transparencia y claridad de la dirigencia política del país. Y estoy hablando de ambos sectores. En este sentido, el primer llamado que hacemos hoy, como Foro Penal Venezolano, como representantes de víctimas, que representamos además el 80% de los presos políticos, el 80% de las personas detenidas o que han sido detenidas, es un llamado al respeto al ciudadano, a la coherencia y a la unidad nacional basada en ese respeto a la ciudadanía, en ese respeto a esos que verdaderamente sufren y que están esperando una dirigencia política transparente, objetiva, clara y honesta. Expresamos nuestro respeto y apoyo a la Organización de Estados Americanos y particularmente al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha sido una bandera de lucha por la libertad de los venezolanos y por el respeto a los derechos humanos. No podemos ahora, luego que probablemente hay intereses personales, presumimos, o intereses políticos, electorales, los cuales también son legítimos, esos intereses no pueden prevalecer sobre la lucha por la libertad que se ha venido dando desde la Organización de Estados Americanos dirigida por el secretario general Luis Almagro. Luego de estas aclaratorias, por decirlo de alguna forma, nosotros queremos llamar a toda la sociedad civil a unirse en una lucha de conquista de la libertad y a no ser, digamos, entes o figuras o elementos pasivos de la sociedad esperando que una dirigencia reclame por ellos. La sociedad civil debe unirse a través de las organizaciones de derechos humanos, a través de los ciudadanos que trabajan día a día, para exigir directamente y condicionar en términos específicos a la dirigencia política sobre lo que debe hacer para los ciudadanos. Por eso al final de esto nos vamos a referir a un catálogo concreto que va a leer, por cierto, la madre de Carlos Julio Velasco al final de mi exposición y que queremos pues que se tome como unas herramientas para comenzar la honestidad, la transparencia, la objetividad y la claridad de las decisiones y planteamientos políticos. Antes de ello, y después podemos aclarar otros puntos, quiero referirme a la situación actual
de la persecución política de los presos políticos en Venezuela. Desde el 1 de abril al 19 de octubre ha habido 5.446 detenidos con fines políticos. 752 personas han sido presentadas arbitrariamente y abusivamente ante tribunales militares. Y 401 presos políticos son los que hoy en día están tras las rejas. Desde enero de 2014 al 19 de octubre, es decir, desde que el presidente Nicolás Maduro toma el poder realmente, han habido 11.991 detenciones y se han registrado históricamente 1.269 presos políticos. Y un número muy importante, 7.059 personas, a pesar de estar libres, se encuentran bajo medidas cautelares, es decir, procesadas y en cualquier momento pueden ser encarceladas nuevamente. No podemos olvidar lo que ocurrió en abril, no nos podemos tapar los ojos y dejar todo de un lado por algún interés electoral. Hubo 102 asesinados directamente en protestas. De los 136 personas que murieron, 102 personas que en ningún caso se ha hecho todavía justicia. Y nosotros representamos, por ejemplo, a Fabián Urbina. ¿Quién habla de Fabián Urbina? De 16 años. O Armando Cañizales, violista, músico, el sistema de orquesta. Tanto se dijo de estos casos y al día de hoy nadie recuerda. Pues la abstención, el reclamo, la exigencia de la ciudadanía civil tiene justificación también en los muertos, en los asesinados, que ahora nadie recuerda. Y que los políticos del país deben recordar su nombre día a día, así como tampoco recuerdan los nombres de los presos políticos, a veces ni lo saben. Al día de hoy, quiero decirlo, y quiero agradecer a la estructura también del Foro Penal venezolano en todo el país, a pesar de que solo desde abril hasta ahora se han encarcelado 811 nuevos presos políticos, quiero decir formalmente encarcelados, han sido liberadas 522 personas. Llegamos a 676 presos políticos en una oportunidad, hoy estamos en 401 presos políticos. Por eso aplaudo la lucha por la libertad de los familiares, la lucha por la libertad de los padres y las madres que reclaman y sensibilizan por la libertad de sus presos y la lucha de los defensores de derechos humanos que están allí peleando por esas libertades. Fíjense, bueno, esto lo explico un poco después porque es un poco más complicado. Pero al día de hoy lo que queremos pues es recordar y que nos apoyen a todos, también a la libertad de presos. Carla Julio Velasco, que la madre, ven para acá, va a hablar ahora, tiene 18 años de edad. Carlos Pereira también de 19 años de edad, presos. Carlos Pérez todavía más de 3 años presos y quedan 401 personas. Pero ¿por qué me refiero a los presos políticos? Como van a leer en este catálogo, como van a poder observar de lo que lea Yasmín en este momento, hay una exigencia muy importante, que es que los presos políticos no pueden ser utilizados como fichas de negociación por ningún sector. Y yo les voy a decir algo que cuesta un poco decir, pero que es necesario a los efectos de la claridad y la objetividad, sin que esto represente críticas ni incomodidades del sector político. ¿Cómo se puede negociar o hablar de presos políticos y establecerse en la agenda política la libertad de los presos políticos cuando al día de hoy la Mesa de Unidad ni siquiera nos ha pedido la lista de los presos políticos? ¿Cómo se puede hablar de presos políticos cuando no conocen los nombres, las identidades, los lugares de reclusión de estas personas? Esa lista de presos políticos está certificada por la Organización de Estados Americanos, que hoy algunos dirigentes políticos pues rechazan o critican por sus declaraciones. Yo creo que uno de los elementos básicos para ser sinceros, claros, honestos en la lucha de la libertad es luchar por la libertad de manera objetiva, transparente, pública, sin esconderse detrás de las piedras para realizar discusiones sobre situaciones del ciudadano que reclama y que necesita saber. En este sentido, yo quiero dejarle la palabra a Yasmín como una madre de Carlos Julio Velasco,
ella dirá su nombre completo porque a veces se me pierden los nombres, que va a leer el catálogo que queremos proponer a Venezuela, a cualquier sector político y sobre todo a la sociedad civil, que son unos términos y condiciones que debe llevar a cabo o que debe sustentar cualquier planteamiento de la dirigencia política venezolana. Buenas tardes. Mi nombre es Claire Marín, la mamá del preso político Carlos Julio Velasco, 4 meses ya detenido con 18 años. Ya está presentando afecciones en la salud, pues ya se está enfermando y bueno, aquí estoy luchando por él, por mi hijo, por su libertad y por la libertad de todos los presos políticos. En vista de esto, pues le vamos a leer los términos y las condiciones. Sí. Los presos políticos no son fichas de negociación de ningún sector político. La liberación de todos los presos y el cese de la represión debe ser la precondición para cualquier propuesta política que se llame democrática. La libertad es un derecho inalienable, por lo que la libertad de presos políticos y el cese de la persecución debe ser la precondición para la estabilidad democrática y para cualquier discusión de sectores políticos al respecto. Cualquier propuesta política sobre la libertad de los presos políticos debe sustentarse en información objetiva de ONG. En virtud del derecho humano a la libertad, a la libre participación política, exigimos a la dirigencia política la claridad en cuanto a las deficiencias y acciones irregulares del CNE y exprese públicamente los planes y acciones claras, serias y objetivas para subsanar esas irregularidades antes de proponer o realizar cualquier elección. Debe incorporarse a la OEA y al Alto Comisionado de Derechos Humanos en las discusiones o planteamientos de retorno a la democrática y el respeto a los derechos humanos. Es un derecho del ciudadano el exigir coherencia, transparencia y honestidad a los dirigentes políticos. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, bueno, señor Alfredo, acaban de nombrar unos términos y condiciones donde ahora los presos políticos no son fichas ni para ningún sector político. ¿Ustedes tienen alguna base para decir que algún sector político ha tratado de negociar con esos presos políticos? Bueno, la agenda de las discusiones políticas cada vez que se proponen entre el sector de la oposición y el gobierno ha sido los presos políticos como un elemento esencial. Y la discusión en un diálogo, llámese, o lo que de alguna forma planteen, no es si se liberan o no los presos políticos, eso debe ser una precondición para cualquier alternativa democrática de transición. Eso por un lado. Ahora, lo que sí les puedo decir objetivamente es que ha habido una manipulación en relación con la libertad de presos políticos y lo hemos hecho públicamente en varios comunicados escritos que están incluso en nuestra página web, donde se habla de la liberación de presos políticos, resultados supuestos de conversaciones con el gobierno, lo cual no es verdad. Por eso es que nosotros hemos mantenido, no con reserva, sino con mucha objetividad, la lista de presos políticos y certificada por la Organización de Estados Americanos, ¿a los efectos de qué? A los efectos de que cuando se diga que por alguna circunstancia, llámese de acercamiento de un sector político con otro, se logró la liberación de presos, sea objetiva, real. No sean números que simplemente se sacan de la nada y se aplauda, pues, una supuesta éxito en una situación que no es real, como la liberación de presos políticos. Los presos políticos no son simples números, porque además hay otro punto, que cuando, por ejemplo, y eso lo hemos dicho, cuando ha llegado acá el expresidente Zapatero, Rodríguez Zapatero, pocos días antes que llegue aumenta el número de presos políticos, y cuando él se va, se queda el número arriba y se dice que se han liberado personas, lo cual no es cierto. Pero peor que eso, cuando se ha dicho que se han liberado personas, que son muy pocas, y así se ha expresado, inclusive como una bandera
de particularmente estos mediadores, se encarcelan un número superior a los encarcelados. Al día de hoy, hasta abril del año 2017, para que tengan una idea general, había 117 presos políticos. Hoy hay 401, más del doble. Llegamos a 676 y se han venido rebajando, pues precisamente por la presión de los familiares, por la presión de ONG y la defensa, pues, o la participación de defensores de derechos humanos. Y la comunidad internacional ha sido elemental, porque si no tuviéramos los ojos de la Organización de Estados Americanos, del Alto Comisionado, probablemente ni siquiera se supiese que en Venezuela hay presos políticos. Y por eso es esencial el apoyo, el soporte, incluso no solo por debajo, decirlo digamos entre la oscuridad, sino públicamente a estos representantes de la comunidad internacional que han apoyado a Venezuela en la defensa de los derechos humanos. Acaba de nombrar algo importante, la llegada del expresidente Rodríguez Zapatero. Usted ha dicho que se ha elevado el número de presos políticos cada vez que llega a Venezuela. ¿Cómo califica usted como director ejecutivo del Foro Penal Venezolano? ¿Rechaza la llegada del expresidente Zapatero? Nosotros no podemos rechazar nada que proponga, digamos, alternativas democráticas de transición al país. Pero lo cierto, objetivamente, es que el mediador Rodríguez Zapatero no ha sido, por lo menos hasta ahora, lo efectivo o lo suficientemente efectivo para lo que es el tema de liberación de presos políticos, sino más bien esa llegada y esas expresiones, de nuestro punto de vista, han sido quizás un poco manipuladas. Jamás, estos mediadores, jamás en esas discusiones se ha llamado, por ejemplo, a organizaciones de derechos humanos que representen presos políticos, porque una cosa es una organización de derechos humanos que trabaja en los derechos humanos en términos generales y otra es la que representa presos políticos, y el Foro Penal, quieran o no, lo hace, pero no es Alfredo Romero, no es Gonzalo Imío, es una estructura de más de 3.000 activistas que está ahí trabajando día a día y conoce la realidad. Entonces, no se puede hablar de soluciones con planteamientos y soportes objetivos cuando no se tiene la objetividad en las manos y simplemente se habla desde el punto de vista retórico y se utilizan a los presos políticos como bandera política y como fichas de negociación para obtener intereses electorales. Eso ya es hora de que se sepa, ya es hora que se detenga y ya es hora que se sinceren los dirigentes políticos que se quieran sincerar y que quieran aumentar su credibilidad. No criticamos a los políticos, quiero estar claro en eso, menos aún a los dirigentes, es muy fácil criticarlos. Estamos haciendo un llamado de atención para que de ahora en adelante el país empiece a obtener mayor credibilidad, con coherencia, y se conduzca hacia una solución democrática de derechos humanos que no ha acabado por las elecciones regionales, simplemente continúa, los presos políticos continúan y la necesidad de que se restablezca el sistema democrático, se respeten los derechos humanos, todavía existe en los venezolanos. ¿Qué esperan hasta ahora, hasta justo luego de las elecciones regionales, para asumir esta posición? Jamás. Y decir que no se utilizan los presos políticos como fichas de negociación? Lo he dicho, si ustedes se meten, lo he dicho más de 20 veces. Siempre hemos dicho. Hay comunicados nuestros donde hemos señalado inclusive cuando eso ha sucedido. Y hemos dicho repetidas veces que no se utilizan a los presos políticos como fichas de negociación. Evidentemente en este país uno dice las cosas, tiene que repetirlas y repetirlas, pero yo les pido que así lo observen. Hay comunicados del Foro Penal reclamando esta situación. Hoy simplemente es un día más que lo estamos haciendo, basado además en una situación donde hay más claridad, por lo menos en lo que respecta a la evolución de las actuaciones de carácter político. Pero lo hemos dicho, lo repetiremos, lo seguiremos diciendo, y así como lo decimos también, estamos totalmente abiertos como organización de derechos humanos a sentarnos con quien sea, a hablar con quien sea, siempre y cuando el objetivo sea sincero de conquista de libertad. Alfredo, en este petitorio también se habla de la nexidad de hablarle claro al país sobre las acciones que va a hacer la dirigencia ante el Consejo Nacional Electoral antes que hablar de unas elecciones. Sin embargo, escuchábamos al exgobernador del estado, Miranda Enrique Capriles, ya hablar de unas primarias para unas elecciones presidenciales. ¿Cuáles son esos planes que debería tomar la dirigencia según el Foro Penal Venezolano? Lo primero es que le presenten a la ciudadanía, y nosotros aquí actuamos, repito, como defensores, digámoslo, de la ciudadanía, cuáles son las irregularidades que existen en el Consejo Nacional Electoral con claridad. Y si esas irregularidades permiten efectivamente que haya unas elecciones
democráticas, transparentes y libres. Y que eso se plantee objetivamente. Mira, es irregular por esto y esto, y la población decide si apoya o no participar en elecciones. Lo que no puede seguirse diciendo, vamos a elecciones, no, es que vamos a combatir aquí, vamos a decir allá, y cuando hay elecciones, como pasó ahora, entonces unos dicen que hay fraude y otros dicen que no. ¿Hay fraude o no hay fraude? Por ejemplo, hasta ahora yo no he oído, lamentablemente, ninguna opinión seria, objetiva, sobre las declaraciones de Smartmatic. Smartmatic dijo claramente que hubo una vulneración del sistema electoral. Yo quiero el ciudadano venezolano necesita una explicación sobre eso. ¿Cómo tú le vas a pedir al ciudadano que vote cuando tú mismo le estás diciendo que votar no es libre? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues ciertamente, ¿cuáles son las acciones para subsanar ese problema? Y no podemos hablar nuevamente de acciones ante el Tribunal Supremo que vaya a interponer una acción u otra, porque bien sabemos también que esas acciones, porque la propia dirigencia política de oposición lo dijo, el Tribunal Supremo no es legítimo. Entonces tú vas al Tribunal Supremo, que no es legítimo, para interponer acciones contra el sistema electoral, que tampoco es legítimo. Entonces yo creo, y les digo, y eso es más bien una sugerencia como ciudadano, usted no puede decir una cosa y contradecirse al mismo día y volver a decir y volver a contradecir, porque lo que crea es una confusión y básicamente es un camino en círculo del ciudadano que no sabe a dónde va. Y eso es lo que le exigimos. Claridad, honestidad. Honestidad. ¿El Consejo Nacional Electoral funciona o no? ¿Es legítimo o no? La Asamblea Nacional por ejemplo, ha convocado un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Yo creo que esas son las cosas que el ciudadano pide. Y repito, aquí no queremos actuar como factores políticos de distorsión de la situación. Lo que queremos actuar es como representantes del ciudadano y el reclamo que oímos en la calle, el reclamo de los que más sufren, el reclamo de las víctimas. Y yo creo que se soluciona muy simplemente con la verdad. Lo que pide el venezolano es la verdad, tanto del gobierno como de la oposición. Alfredo, acabas de dar de manera cronológica una estadística muy completa de lo sucedido desde el mes de abril. Aumento de las manifestaciones, aumento de los presos políticos, bajaron. Ahora se hace un llamamiento también luego de las elecciones regionales a las dirigencias, tanto oficialistas como opositoras. Pero ¿qué llamado le hace al resto de la población venezolana? Ya hay un ambiente político a donde se puede ver que pueden venir unas elecciones municipales en el próximo mes de diciembre y enero. Estamos hablando de los presos políticos. ¿Cómo se ve ese panorama? Quisiera dejar a Gonzalo y Miop también, porque sí, es una organización compartida y mucha gente que quiero también darle la palabra a los demás. Mira, el derecho a elegir nuestro destino político, el derecho al sufragio, el derecho al voto, parte de una base esencial y fundamental. Es el conocimiento de la información certera, de la verdad sobre cuál es el escenario político en el que se está desarrollando ese derecho. Lo que estamos exigiendo acá como ONG protectora de los derechos humanos y el derecho a votar libremente es un derecho humano, es de nuestro liderazgo político y del liderazgo político, incluso también del oficialismo, claridad, certeza, porque a nadie en este país, a nadie, ni a los de un bando ni a los del otro, ni a los llamados ni les interesa vivir en un país en el que las reglas del juego no estén claras, las reglas del juego electoral no estén claras, las reglas del juego democrático no estén claras, las reglas del Estado de Derecho no estén claras. Ese es nuestro reclamo, ese es nuestro llamado de atención. Hemos percibido en la ciudadanía y particularmente en los presos políticos que nosotros representamos y en sus familiares una gravísima incertidumbre que no se despeja a cargo de quienes están obligados a despejarla, que son los líderes políticos. No nos queremos meter en su terreno, pero no se metan ustedes en el terreno de la ciudadanía jugando a la desinformación. Ese es el llamado. El llamado es a decir la verdad, el llamado es a saber cuáles son las reglas, el llamado es a saber cuáles son las posturas ciertas, concretas, coherentes que se van a asumir y más allá de eso, cuál es la línea que va a seguir la ciudadanía de ahora en adelante, porque lo cierto es que las reglas aparentemente no están claras y no hay gente dispuesta a aclararlas. Y eso es lo que nos preocupa. Nosotros trabajamos desde la esfera del Estado de Derecho. Sabemos qué está bien y qué está mal en nuestro Estado de Derecho o en nuestra falta de Estado de Derecho.
pero al movimiento político le toca resguardar también ese derecho humano fundamental, que es el derecho ciudadano a elegir nuestro destino a través del voto, a través del sufragio, de manera pacífica, constitucional y legítima. Estamos haciéndoles un llamado entonces a que defiendan ese derecho humano también, como nosotros defendemos el derecho humano a la vida, como nosotros defendemos el derecho humano a la libertad personal, como nosotros defendemos el derecho humano a la defensa, al juicio justo, etcétera. Ese es básicamente nuestro planteamiento. ¿Han tenido algún tipo de contacto después de las elecciones con algún miembro de la Mesa de la Unidad Democrática para plantearle estas exigencias? No, estamos haciendo público el planteamiento, estamos haciendo nuestro esfuerzo, estamos lanzando este catálogo de opciones, de llamados de atención, estamos esperando una respuesta desde el mundo político, estamos esperando una respuesta también de la ciudadanía, porque como bien lo decía Alfredo al principio, tenemos que dejar de esperar que sean los demás los que vengan a solucionarnos nuestros problemas. Tenemos que ser nosotros los ciudadanos los que les recordemos a quienes están dirigiendo nuestros destinos que están allí para bailar al son que nosotros les pongamos y no nosotros para bailar al son que ellos nos pongan. Ese es básicamente el planteamiento. Dentro de los 401 presos políticos que ¿hay otros por delitos electorales que se mantengan tras las rejas en este momento? No, hubo un número relativamente bajo, hay que decirlo, de incidencias de detenciones durante el último proceso comicial. La mayoría de los casos ya fueron liberados. ¿Tienen un balance de la cantidad de presos políticos que están presentando afecciones producto del encarcelamiento? Hasta este momento, tomando en cuenta las últimas liberaciones que tuvimos la semana pasada, mantenemos un número de aproximadamente 53 presos, de los cuales tenemos nosotros documentación, que están en situaciones precarias de salud. Sin embargo, cualquiera de las personas que estuvo aquí detenida lo puede confirmar, la situación en general en nuestras instituciones penitenciarias, no solo para los presos políticos, sino para todos los reclusos de nuestro país, es verdaderamente precaria. Nuestras cárceles son simples depósitos de carne humana, no son establecimientos penitenciarios modernos y la situación desde hace unos años para acá no ha tendido sino a agravarse. De manera tal que, como parte del llamado de atención que estamos haciendo, en este caso hacia el gobierno, estamos instándoles a poner de verdad sentido a la palabra humanismo que tanto llena sus discursos y a cumplir con ese llamado a ser verdaderamente humanistas con los más vulnerables dentro de los vulnerables, que son los presos. Ya lo decían autores importantísimos, entre ellos el mismo Mandela. Si tú quieres saber qué tipo de gobierno de verdad tienes, échale un ojo a cómo está tratando a sus presos. Y esa es la verdad, tenemos que ver cómo se está tratando a nuestros presos, no solo a los presos políticos, sino a los presos comunes, para ver qué tipo de gobierno de verdad tenemos. Ese es nuestro llamado de atención. Y esto, bueno, amigos, quiero aquí vamos a terminar las palabras con Alfredo Romero y los expertos políticos. Queremos nosotros obtener, Gonzalo, acá, libertad. Y estos son presos políticos, 3 años y 3 meses uno, 3 años y 3 meses otro, Mamaliz, 4 meses, y así muchos otros. Ahí está Mónica, hermana de José Luis Santamaría, y aquí están los familiares de los que siguen presos y así muchos otros que están reclamando justicia. Nuestra satisfacción es la libertad y eso es lo que le pedimos a la dirigencia política. Trabajar por la libertad con honestidad. Trabajar realmente por la libertad con honestidad, porque eso es lo que el pueblo venezolano quiere. Muchísimas gracias. Bueno, amigos de BPI TV, de esta manera culmina esta rueda de prensa acompañado de los directores del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero y Gonzalo Imiop, junto a expresos políticos. Diferentes años ellos han estado encarcelados luego de algunas manifestaciones en Venezuela. Ellos también están haciendo un llamado tanto a la dirigencia opositora como a la dirigencia oficialista a no utilizar a los presos políticos como fichas para la jugada de las elecciones, tanto regionales como las próximas a venir en Venezuela. De Caracas, Venezuela, se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.